Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 15. Mateo 15. Y usted sabe que cuando el Señor Jesús empieza en su ministerio terrenal, Él esperó un tiempo, el tiempo que el Padre determinó. No fue cuando Él quiso, sino había un tiempo determinado. Y cuando se cumplió el tiempo, pues el Señor empezó a ejercer ese ministerio, ese servicio al cual venía a dar, y era honrar a su Padre, pero se enfrentó a situaciones muy tremendas, porque ya había una religión ahí. Estaba el judaísmo, y entonces el judaísmo tenía muchas tradiciones. Incluso ellos a lo que había mandado Moisés, porque de parte de Dios le enseña las leyes, los estatutos, y les dijo que a través del cumplimiento de las leyes que el Señor había establecido, gracias hermano, ellos iban a vivir mejor, porque era una vida agradable a Dios. No pudieron cumplir, y entonces el pueblo se llenó no solamente de las leyes de Moisés, sino que estas leyes le agregaron tradiciones de hombres, tradiciones humanas, y estas tradiciones humanas eran demasiado severas y demasiado estrictas. Por eso es que señalaban al Señor Jesús, porque Él no se guiaba por esas tradiciones, sino Él se guiaba por la voluntad de su Padre. Y entonces en el capítulo 15, entramos en Mateo 15, por favor. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: entonces se acercaron a Jesús, oiga, pero no para aprender. Gracias a Dios que este evangelio nos enseña a vivir, porque lo que teníamos antes no era vida, porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al venir nosotros a los pies de Cristo por voluntad de Él, nosotros ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, pero esto choca. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, cansados del pecado, desorientados por las cosas que nosotros hacemos. A veces usamos el razonamiento y sabemos que muchas cosas que hacemos no son buenas, no son agradables a Dios, mas sin embargo no tenemos la fuerza para dejar de hacerlas hasta que Cristo viene a nuestra vida. Por eso para nosotros es una bendición, es un elogio, hermano, decir que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Dele palmas. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestra vida. Y sigue cambiando nuestra vida. Porque Él, al venir nosotros a los pies del Señor, el Señor viene y va a hacer una obra en nosotros, porque como nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Cristo está haciendo una obra en nuestra vida. Y tal vez, hermano, mire, estemos como estemos, nuestra vida la ha cambiado Cristo. Ya no estamos en el mismo lugar. Decíamos 10 mentiras, ahora solo 5. No, hermano, por eso decía, el que robaba, este es un señalamiento de Pablo a la congregación. Y le dice, entonces el que robaba ya no robe más,
ya no siga con esa vida, porque Cristo viene para enseñarnos una nueva vida, no una religión. Entonces aquí en la religión, todos con mascarilla, todos sentados, sin bulla. El problema es cuando estamos en la calle, porque si nosotros, nuestra conducta es distinta, porque el Señor nos está enseñando a caminar, pero si nuestra conducta en la calle es una conducta totalmente libertina, es una conducta que no está pegado a la palabra del Señor, nosotros lo que hemos alcanzado es religión. Tratar de religarnos a Dios a través de nuestras obras, a través de nuestras bondades, a través del conocimiento, pero nosotros estamos ligados al Señor por el Espíritu Santo, por Cristo, por la palabra bendita del Dios del cielo. Aleluya. Por eso el Evangelio, hermano, lo que proyecta en nosotros es un cambio de vida. Que no es, hermano, un cambio de vida por nuestras fuerzas. Por eso es que cuando testificamos que nosotros no podíamos, pero nos acercamos al que puede, y el que puede sigue cambiando nuestra vida, porque no estamos totalmente cambiados. Por eso tenemos que decir que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, no nos va a dejar como estamos. Entonces el ministerio del Señor Jesús, hermano, vino a causar problemas entre los religiosos. Por eso dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos, dice la palabra, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la sede de la autoridad religiosa del judaísmo. Nosotros no somos judaizantes, nosotros somos cristianos para la gloria del Señor. No somos judaizantes. Nosotros no necesitamos de la circuncisión. Si los que eran judaizantes, al ver este evangelio tan lindo y tan maravilloso, como Saulo de Tarso, dejó el judaísmo y se fue para el cristianismo, y ahora sabe que el único que salva, que el único que cambia, que el único que tiene poder no es la religión, sino es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces se le acercaron aquellos señores, escribas y fariseos, y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Oiga, tradición. Las tradiciones son humanas. Ejemplo, la quema del diablo. ¿Sí? Todavía saca su basura usted y no sé qué. Yo creo que ya viene, ¿verdad? Ahí en diciembre creo que es. Entonces, muchas tradiciones. Y entonces ellos vinieron, ¿por qué quebrantan las tradiciones? Entonces no era la ley de Moisés, eran las tradiciones de los ancianos, porque las tradiciones son humanas. Y entonces aquí venía precisamente, ellos preguntaban por qué quebrantan las tradiciones de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pues nosotros sabemos que hoy, que es una norma higiénica, y hoy más que nunca, no nos obligan, sino nos están proyectando a que nos laven las manos, porque resulta que vino un virus, vino una pandemia que requiere el lavamiento de manos porque hay una contaminación. Pero en aquel tiempo, hermano, aunque no había una contaminación literal como la que tenemos ahora, ellos aducían que parte de la tradición y de la santidad era lavarse las manos cuando comían. Aquí añaden pan, pero era cuando comían. Y respondiendo él les dijo: ¿y por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Por eso Cristo vino a libertarnos, hermano, de la vana manera de vivir heredada de nuestros
padres. Las tradiciones, porque las tradiciones son humanas, el humanismo. Y entonces el Señor les habla de esto. ¿Por qué ustedes también entonces quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Y esto es bien interesante, porque miren, el versículo 4 dice, porque Dios dijo, honra. Mire, usted quiere que le vaya bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien? Vaya. Entonces uno dice, bueno, como yo quiero que me vaya bien, me acerco a Dios, me acerco a Cristo, soy evangélico. Pero aquí dice algo muy importante, que se lo dieron a Moisés y que sigue prevaleciendo, porque allá en el libro de Efesios está precisamente lo mismo, porque Dios dijo, usted quiere que le vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. Y aquí el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, dice la palabra, entonces que muera. Porque esto era bien importante, porque esto sí lo había establecido el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Si quieres tener largura de días y ver días buenos, eso dice en el libro de Efesios, honra a tu padre y a tu madre. La honra, honrarlo. Entonces, pero ¿por qué les decía esto? Porque a veces los padres de estos religiosos tenían necesidades de comida. Y ellos, hermano, venían y como la tradición decía, ellos anteponían que la cosecha, que el grano, que el trigo, que el maíz, la cebada, dedicado a Dios. Era una ofrenda que le llamaban una ofrenda, esto es raca. Raca significaba que era una ofrenda dedicada al Señor. Y entonces llegaban los padres, tal vez con pocos recursos, tal vez con hambre, y ellos tenían los quintales ahí de la ofrenda que le iban a dar al Señor y no le daban a sus padres. Y entonces por eso es que ahora habla aquí la palabra, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, raca, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ayudarte, y se abstiene, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidan ustedes la palabra de Dios por causa de vuestra ¿qué? Tradición. Entonces tenemos que ver bien nosotros, hermano, cuando realmente estamos embebidos o cayendo en una tradición, tradiciones de hombres. Fíjese Dios cómo es de lindo, cómo estableció esto, que Dios dice que le honremos, pero que también honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Aquí no está diciendo si tú tienes buenos padres o fueron buenos contigo, si te dieron o no te dieron. Tal vez ellos vivieron en la ignorancia. Cuando hablo de ignorancia, hablo del poco conocimiento que tenían sobre las cosas espirituales, pero ahora que nosotros nos conocemos, hay una gran bendición para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para todas las generaciones que se desprendan de usted, cuando usted empieza a honrar a su padre y a su madre. Entonces por eso dice acá, no necesitará más honrar a su padre o a su madre con esto que ustedes enseñan, dice, porque esto no, de esto sí yo no te puedo dar,
esta es una ofrenda al Señor. Entonces, así invalidaron la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Las tradiciones son humanas. ¿Se ha dado cuenta que en el mundo dicen no hay que perder las tradiciones? Pero el Señor está, porque muchas veces, hermano, las tradiciones nos llevan a hacer cosas que ni siquiera entendemos y que provocan a la familia. Y estos hombres, creyéndose que tenían mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento espiritual, anteponían las tradiciones humanas a lo que Dios había establecido. Entonces, mire, seguiremos leyendo. ¿No necesitará más honrar a su padre o a su madre? ¿No necesitará más? Y así invalidan la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces, en el versículo 7 dice el Señor, hablándole a estos conocedores de la palabra del Señor, a los escribas, a los fariseos, les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Mire hermano, cuando nosotros nos congregamos como estamos congregados aquí y no le hablamos a un hermano, ¿sabe qué somos? Hipócritas. Eso es lo que somos, unos grandes hipócritas, porque cantamos y hasta podemos saludar a alguien, hermano. Por eso hay que romper todas estas cosas, hermano, porque estas cosas no deben de permanecer en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino que en la iglesia de Jesucristo debe de prevalecer el amor. Y el amor todo lo puede, dice. Fíjese, hermano, que habían oportunidades que no son estos jóvenes de la alabanza, pero estaban los hermanos de la alabanza que no se hablaban y sirviéndole al Señor. ¿Cómo puede ser eso? Por eso Dios lo que necesita no es cambiar nuestro intelecto, sino cambiar nuestro corazón. Pero no se aflija, porque la Biblia dice, y si la Biblia dice, es seguro que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, va a hacer esa obra en nuestra vida. Pero así vivían. Aguanta usted que ellos venían y antes de tomar agua o fresco o lo que tomaran, limpiaban el vaso, porque creían que se iban a contaminar. Y el Señor los vio hipócritas, dijo: ustedes limpian el vaso, pero no se dan cuenta que ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre. Porque un sepulcro, ¿qué es lo que guarda? ¿Qué es lo que guarda un sepulcro? Con el perdón de algunos, porque los puedo ofender, pero el sepulcro guarda putrefacción. Un cuerpo que se empieza a descomponer, gusanos, pero arregla uno bien lo de afuera. Ustedes son sepulcros blanqueados, porque arreglan lo de afuera, pero por dentro, dice, están podridos. Mire, gracias a Dios que nos trajo el Señor este evangelio, y que este evangelio es bien personal. Este evangelio no es para, eso lo están diciendo para usted, no, para usted y para mí, porque Cristo nos ama. Aleluya. Hipócritas, dijo el Señor, bien profetizó Isaías de ustedes miles de años. Estos señores ni habían nacido,
Y les está diciendo, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra. Fíjese, cuando usted no perdona a un hermano, a un familiar, esto es lo que hacemos. A una persona, porque cuando a uno lo ofenden cuesta perdonar, hermano, pero el que tiene que perdonar es el que conoce a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Ese es el que, ¿por qué? Porque nosotros ya fuimos perdonados y no necesitábamos ser perdonados. La muerte más Cristo Jesús nos encontró y nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados. Aleluya. Entonces sigue hablando, este pueblo con los labios me honra. Mire, usted no permita que venga un hermano y le hable mal de otro. No lo permita. Hermano, si me vas a hablar mal de... No quiero oír eso. Porque nos contaminan. Pero si a usted le gusta el chisme, se acerca con el chismoso porque quiere beber de esa fuente. Entonces por eso el Señor dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano de nada sirve que me rindan culto enseñando como doctrina. Valga la redundancia, porque doctrina es enseñanza. Enseñando que preceptos de hombres, cosas que Dios no dijo, cosas que Dios no estableció, preceptos de hombres, preceptos humanos. Por eso muchas veces nosotros somos irreverentes para el Señor y somos reverentes para los hombres. Pero resulta que la palabra dice que el que agrada a Dios también va a agradar a los hombres. Pero el que está tratando de agradar solo a los hombres, desagrada a Dios. Porque Dios, hermano, no da su gloria a hombres. No comparte su gloria con los hombres. Entonces Isaías desde hacía mucho tiempo, porque este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, entonces viene desde aquel tiempo, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres, no del Señor, sino preceptos humanos. La Biblia nos habla que debemos de tratar con respeto al prójimo, que debemos de tratar con respeto, hermano, a una autoridad, ya sea una autoridad civil, ya sea una autoridad eclesiástica, pero jamás nos ha dicho que lo adoremos. Eso no habla la Biblia, porque Dios, el único que tenemos que adorar, se llama Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. No comparte su gloria con nadie. Y entonces el Señor, hablando, trayéndoles a colación, hermano, profecías que había dado Isaías, les habla, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Porque, repito, el único que merece honra, merece gloria y merece adoración, se llama Jesucristo. A Él démosle palmas en esta noche. Entonces se enfrentó a la religión y a la religiosidad. Mire, hermano, a veces nosotros a todos los cultos traemos nuestra Biblia, ¿sí o no?
Y es bueno traerla, porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Si yo le voy a traer información, hermano, de lo que está pasando en el mundo, mejor vea la televisión, porque ahí en los noticieros le van a dar la información. Pero nosotros lo que queremos conocer son las cosas del Espíritu, son las cosas del cielo, para vivir en esta tierra, hermano, agradando también al Señor, porque Él nos agradó a nosotros primero. Entonces, oiga, gloria al Señor. Entonces, fíjense que el Señor les habla en el versículo 10 y les habla de las contaminaciones. Mire, nosotros muchas veces, yo creo que esta agua es la que salva vidas. El que salva vidas se llama Jesucristo, no es el agua, o es cielo. Vale. Pero cuidamos mucho de nuestro cuerpo, pero también nosotros debemos cuidar nuestra salud espiritual. Así como somos delicados y usted compra una botellita para tomar y todo eso, está cuidando usted su organismo, pues, ¿verdad? Entonces, estos señores, y va a hablar el Señor de la contaminación, porque mire, hermano, aunque tome agua pura, de repente se le acerca a un hermano y le empieza a contar de la vida de otro hermano, y como de colada le cuenta que habló de usted. Ya no lo deja tranquilo, ya no lo deja dormir, ya lo estorbó. Por eso usted tiene toda la autoridad para decirle, hermano, de frenar al hermano que lo va a contaminar con esas palabras, porque a usted aquí y a mí no nos mandaron a averiguar de la vida del hermano, no nos mandaron a averiguar de cómo vive aquel, de qué es lo que a nosotros aquí nos trajeron para que averigüemos cómo se vive la vida donde agradablemente vamos a caminar para agradar a Cristo Jesús el Señor. Para agradar a Cristo, ¿cómo lo podemos agradar? Y entonces, llamando junto así a la multitud, el Señor les va a explicar: oíd y entended, dice. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, que hoy en día cuidamos nosotros mucho de eso, de lo que nos vamos a comer, de lo que nos vamos a tomar, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Por eso Pablo en Romanos, allá en el capítulo 14, dice que el reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida, sino consiste en paz, en gozo por el Espíritu Santo. Vaya, tal vez aquí hay algunos que no les gusta la cebolla, y el que no le gusta la cebolla y le pasan, por ejemplo, un platillo donde va cebolla, ¿qué hace? La aparta, ¿sí? A otros no les gustará el tomate, y otros dicen: ¿a vos no te gusta el tomate? No, échamelo para acá, pues. Entonces, por eso está diciendo que no es lo que entre en la boca lo que contamina al hombre. Somos delicados con estas cosas, pero no somos delicados cuando otro viene y va a ensuciar nuestro oído. Y es más, hay hermanos que se prestan con la tecnología y dicen: venía, vemos, mirá lo que dice aquella de vos, y ya la tuvo para amargarlo o para amargarla, y usted pasar una noche sin poder dormir porque está pensando: cuando la mire, le alego, le rompo el cuello. Hermano, entonces, ¿qué es lo que contamina?
Lo que contamina al hombre, por eso el Señor está hablando precisamente de esto. No es lo que entra, porque el cuerpo maravilloso que Cristo ha hecho para nosotros, si usted se come algo que al cuerpo no le cae bien, ¿qué hace el cuerpo? Reacciona, pelea contra ese medicamento o contra ese alimento que no está en buen estado, contra ese alimento que su cuerpo no tolera. ¿Y qué hace su mismo cuerpo? Lo expulsa. Hay un mecanismo de defensa. Entonces el Señor dijo: no, ustedes están equivocados, porque lo que contamina al hombre no es, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Por eso Pedro, en una visión que tuvo, el Señor, hermano, le muestra un lienzo. Allá en el capítulo 10 de Hechos, le muestra un lienzo y le muestra animales inmundos. Un gran lienzo de animales inmundos, probablemente reptiles, probablemente animales con pezuña hendida, que eran los que ellos no podían comer. Y entonces Pedro le dice: no, yo no puedo comer, porque desde mi juventud yo me he guardado de comer cosas inmundas. Y entonces el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Así que vas a comer, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que lo que contamina al hombre, dice, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Por eso hay muchas veces nosotros, hermano, ya no le hablamos a aquel, ya no le hablamos a aquel otro, porque alguien vino y puso dentro de nosotros esto: contaminación. Una vez vino una persona, me dijo: fíjese que fulana de tal anda con un varón. Sí, ¿lo puede probar? ¿Usted lo puede probar? Si lo puede probar, le dije yo, llamémoslos. No. Bueno, entonces, si no lo puede probar, mejor no digamos nada. Entonces, hermano, por eso hablamos acá que el Señor les dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale. Lo que sale de nuestra boca, lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizan cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, será quitada, ¿verdad? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, porque no estaba entendiendo absolutamente nada, le dijo: explícanos la parábola. Y entonces el Señor les dijo: también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. Mire, voy a hacer un paréntesis. A veces a uno le cae mal gente que no le ha hecho nada, porque otro lo fue a difamar. Y como este es tu amigo chismoso, te haces al lado de tu amigo chismoso. Y el otro le empiezas a hacer caras y ¿qué, será que me pinté bien? ¿Qué fue lo que hice? Lo empiezas a aborrecer por lo que te dijeron. Y empieza el alma a tomar partido. Por eso el Señor está hablando y le va a explicar a Pedro, y le dijo: también ustedes están faltos de entendimiento. No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago, y luego esa propiedad que tiene el cuerpo de reaccionar contra digamos entes extraños que pueden entrar, lo elimina.
ya sea en la letrina o ya sea evacuando lo que no le agrada al cuerpo. Pues usted y yo formamos ahora, o somos parte más bien, del cuerpo de Cristo. Vale. Entonces, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene lo que sale de la boca? Del corazón. Y eso, y qué bien nos lo explica, ¿verdad? Eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, mire, contamina. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. Dice aquí, mire. ¿Qué son los malos pensamientos? Son los prejuicios. A veces nos cae mal una persona por cómo se viste, porque resulta que todo lo que se pone le queda bien y uno se lo pone y como es chibolón, nada le queda bueno. Sí, usted. La otra se maquilló y cómo se mira bonita. Usted se maquilló y dijo, pucha, al circo vine. Dijo. Ya le dije, payaso, perdone. Sí, prejuicios. Los prejuicios emitimos un juicio antes. Como quien dice, oye usted la palabra prenatal y que dan vitaminas, sí, es antes del nacimiento. Entonces el prejuicio lo hacemos antes de conocer a una persona, porque para conocer a una persona hay que vivir con ella, intimar con ella. Por eso las hermanas cuando, ay, su marido parece un ángel, porque usted no vive con él. Amén, dijeron todos. O no, yo estoy oyendo mal. Entonces, dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, ¿verdad? Entonces, los malos pensamientos son los prejuicios. Y mire cómo hace uno prejuicio. A veces uno juzga a una persona por la apariencia. No la conoce. Y entonces emite un juicio antes de conocerle. Y el Señor, mire qué lindo estaba explicando él esta parábola y se la estaba explicando a Pedro, porque Pedro no la entendió. Explícanos, le dijo el Señor. Entonces el Señor está explicando que lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de adentro de uno. Por eso a veces hay bandos. Este es mi bando, este es el mío, y nosotros a estos no les hablamos. Y entonces, porque del corazón, dice, provienen los malos pensamientos. Ya dijimos que los malos pensamientos son prejuicios. Eso está como que lo lleven a uno a un tribunal y lo va a juzgar el juez, y antes de juzgarlo el juez, uno le cae mal al juez, usted ya se fue feo. Ya se fue mal ahí la persona. Homicidios, mire, ¿de dónde provienen los homicidios? Del odio, del rencor, del resentimiento. Por eso lo explica Juan, lo explica de una manera y dice, ustedes son homicidas. ¿Pero por qué? Porque odias a tu hermano. ¿Quiere que lo miremos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. No perdamos aquí, aunque sea el dedo deje puesto ahí, hermano, pero vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios. No lo encuentro. Mi Biblia no tiene primera de Juan. Aquí está, ya lo encontré, hermano. Entonces dice, vaya, todo
El que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. ¿Cómo es de delicado el evangelio, ¿verdad? Es homicida. Dice acá, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Entonces, de balde que nosotros estemos, va culto y va de comprar Biblias, hermano, porque si odiamos, como dice la palabra, aborrecemos a nuestro hermano, lo estamos matando, somos homicidas, y el que no ama permanece en muerte. Qué bendición, porque Dios, hermano, nos habla, nos exhorta con amor para que nosotros cambiemos, y cuando cambiamos, ¿sabe a quién agradamos? Al Dios de los cielos. Por eso la doctrina, hermano, es importante, porque es la que nos guía. Bueno, volvemos a Mateo capítulo 15, donde estábamos, y entonces homicidios, dice acá, ahí estábamos. Proviene el homicidio, ¿de dónde proviene? Del odio, porque a veces cuando no amamos a un hermano, no somos afectivos, lo vamos hiriendo hasta que el hermano dice, mejor me voy, mejor ya no quiero nada aquí. Entonces, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, dice aquí la palabra. Mire, o sea, adulterios, igual que fornicación, proceden de un corazón sensual, impuro, lascivo, en donde reina la concupiscencia. Por eso está hablando de adulterios, porque el adulterio se está fraguando en nosotros. Eso es lo que está hablando aquí la Biblia, ¿verdad? Se está fraguando, hermano, también, que proceden de un corazón sensual, dice, ¿verdad? Impuro, lascivo, en el que reina raíz del pecado, concupiscencia. Bueno, entonces sigue hablando y dice también robos. Mire, ahí está hablando de hurto, de fraude, de prejuicios, falsos testimonios, ¿verdad? ¿Cuál es un falso testimonio? Hablar de lo que nosotros no nos consta, no lo vimos. Por eso el Señor evitaba el falso testimonio, y los discípulos iban de a 2 o de a 3, para que un discípulo, cuando veían algo y tuvieran que dar fe, eran 2, no era la palabra solamente de uno. Entonces continuamos, falsos testimonios. Mire, luego dice calumnias, está hablando de blasfemias. Sabemos que blasfemar es hablar mal de Dios, pero anote esto en su corazón, no solamente de Dios, sino hablar del hermano. Es hablar mal de Dios o del prójimo. Esa es una blasfemia. Y los blasfemos tampoco heredarán el reino de los cielos. Pero miren la enseñanza que estaba dando el Señor Jesús aquí. Y entonces el Señor, en el versículo 20, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre, no lo vuelven inmundo, sino que lo que contamina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amémonos como hijos del Señor, como servidores de Cristo, amémonos, pero frenemos la calumnia, frenemos al hermano que habla mal de otro, frenémoslo, porque usted y yo no estamos para cambiar a la gente. El único que puede cambiar a la gente se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, esa tarea maravillosa que el Señor está haciendo en nosotros.
Y entonces, por eso es que lo que contamina al hombre no es precisamente esto, que ellos, las tradiciones, se lavaban las manos, hermano. Siempre se estaban lavando las manos, pero la lengua no se la lavaban. Blasfemaban. Por eso es importante. Entonces, hablando de esto, viene en el versículo 21 y dice que saliendo Jesús de ahí, después de haberles enseñado, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y esta era una región gentil. Era una región de gente que no tenía al Señor. Era paganos. Y he aquí, dice que en la región gentil salió una mujer cananea que había salido de aquella comarca y comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Tenía un problema. Y se recuerda que el Señor dijo: mire, cuando ustedes vayan por ahí, no entren a la ciudad de los samaritanos, no entren a esas ciudades. Pero ahora el Señor pasaba por una región gentil. Acuérdense que la palabra gentil ya hemos explicado qué quiere decir. Era como los judíos señalaban a los que no eran judíos o hebreos, ¿verdad? Sino los gentiles eran las gentes del mundo. Pero gentil se usaba, hermano, como una palabra ofensiva, porque gentil significaba perro. Entonces aquí la palabra lo que está diciendo, dice, retiró, dice, a la región de Tiro y Sidón, era un territorio de la gentilidad. Y una mujer cananea, una mujer del montón, salió de ahí, de aquella comarca, y comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra alguna, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues ya no soportamos, viene gritando tras de nosotros. Y él respondiendo dijo: no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que ella no pertenecía a la casa de Israel, como usted y yo no pertenecíamos a la casa de Israel. Pero la misericordia del Señor Jesucristo es grande y no la podemos medir, y por eso usted y yo estamos en el Evangelio.